Pues vamos a orar, vamos a dar gracias, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde en la enseñanza y que todos de aquí, como hemos dicho, salgamos fortalecidos, bendecidos, edificados por la palabra. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, así como están, incline su rostro, inclínelo y pidamos al Señor ayuda. Te damos gracias, Señor, en esta tarde porque tú bendices a tu iglesia. Tú bendices a cada uno de los que estamos aquí. Hoy, Señor, en este día queremos buscar tu rostro nuevamente. Queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu mensaje, Padre. Tú tienes algo que decir para nosotros. Así como decía Samuel, habla que tu siervo oye. Hoy queremos, Señor, estar atentos a tu palabra para que podamos salir de aquí y podamos vivirla, Padre. Porque no solo se trata de escuchar, se trata de que toda palabra que ha salido de tu boca, oh Dios, pueda ser, Señor, medio para transformar nuestra vida y nuestra alma. Pueda ser, Señor, lo que nosotros, Padre mío, tomamos para vivir día a día diferente a lo que el mundo vive, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que hoy nos ayudes y nos guíes por medio de tu palabra, que tu palabra nunca volverá vacía, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues abran su Biblia, hermanos, Hebreos capítulo 11, los últimos versículos, del versículo 29 al 40, y vamos a leer todavía el capítulo 12, 1 y 2 todavía, ¿verdad? Y vamos a leer la última porción de este capítulo muy importante, hermanos, que nosotros entendamos mucho acerca de la fe que agrada a Dios, ¿verdad? Ya veíamos en unos versículos antes, pero sin fe es imposible, ¿verdad? Es imposible. Hermanos, si tú no tienes fe, no importa lo que hagas, no vas a poder agradar a Dios, ¿sí? Entonces vamos a tener que entender después de este capítulo que nuestra fe debe ser agradable delante de Dios, pase lo que pase, porque hoy, de hecho, el autor va a cerrar con un broche de oro y es un cierre, hermanos, es un cierre que, como dice, no me lo esperaba. De repente, ¿verdad? Estamos viendo una película y se acerca el final y queda así como, ¡ay! ¡Qué final! Que no me esperaba el final. Y así va a pasar con este capítulo 11, ¿verdad? El autor va a cerrar y de repente nos vamos a quedar así como, ¿en serio? O sea, cerró de una manera que no nos los imaginábamos. Y vamos a leer en el versículo 29 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la escritura: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros
nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a ver, hermanos, entonces esta última porción, ¿verdad?, del capítulo de la fe. Y hoy, como les decía, es algo que tenemos que cuidar, porque a veces, hermanos, nos gusta hablar puras cosas buenas de la fe. Y yo les decía al empezar, la fe no es positivismo. La fe no es, hermanos, que todo va a ir bien siempre. Porque a veces, hermanos, como hijos de Dios vamos a tener que pasar baches, pruebas, luchas, y a veces también vamos a llorar. Y muchas veces amargamente, como Ana, ¿verdad? Y su fe, dice que ella lloró amargamente delante del Señor. ¿Por qué? Porque estaba viviendo un momento difícil. Hermanos, el autor ahora del libro de los Hebreos, el Espíritu Santo, es quien escribió, inspiró para que fuera esto escrito, nos deja dos caras de la fe. Pero no quiere decir que esté hablando de dos fees diferentes. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que les gusta mucho decir, yo tengo fe de que esto va a salir bien. Y si sale mal, no tuviste fe. He escuchado personas decir eso. Bueno, entonces la fe, hermanos, es que hoy la podemos tener y mañana nos las quitamos. Es como una ropa. Es como algo, hermanos, que os pudiéramos decir, hoy quiero tener fe, a ver, me la pongo, hoy ando con fe, y mañana tal vez hay algo que no quiero y digo, bueno, me la quito. Hoy estamos tal vez en tiempos de calor y tal vez en la mañana está fresco, me pongo un abrigo, ¿verdad? Y voy, una chamarra, algo ligero, y mientras está el día digo, no, ya no quiero y me lo quito. Y a veces pensamos que así es la fe. A veces pensamos que la fe es algo que nos podemos poner o quitar. Y hermanos, no debemos de tomar esto así. La fe es algo que nos caracteriza con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Es algo que ya deberíamos nosotros de tener como parte de esta nueva criatura que ahora somos, ¿sí? Porque si somos esa nueva criatura debe agradar a Dios. Amén. Y esa nueva criatura, para agradar a Dios, tiene que tener fe. No es algo que digas, hoy te quitas, hoy te pones. No es algo que tú hoy decidas dejar. Por eso el autor nos da dos caras de esa fe. Y esa fe, hermanos, a veces va a conquistar. A veces va a saborear las mieles de la victoria. A veces va a ver cómo vienen las bendiciones. Lo va a ver. Y esa fe va a ver muchas cosas bonitas. Pero también esa fe va a ser testigo de sufrimiento muchas veces. De dolor, de angustia. Y Dios no nos está engañando. Dios no engaña a nadie. Dios quiere dejar claro que nosotros debemos de saber que la fe puede traer tanto victorias como también dolor y sufrimiento. No quiero hablar de derrotas, porque a veces hablamos de derrota y pensamos, ¿verdad?, que Dios ha sido derrotado. No, Dios en su misericordia permite que pasemos por momentos de adversidad, pero no son derrotas, hermanos. ¿Sí? Por eso debemos ahora de tener un corazón también prudente, de no criticar al hermano que tal vez está pasando por un momento difícil y decir, le falta fe. Y tal vez relacionar solo a los hermanos que gracias a Dios les ha ido por un momento bien, han estado cosechando victorias y él le pueden decir, él tiene mucha fe. No, hermanos, eso es un error.
Y por eso hoy quiero enseñarles en esta parte de la Escritura cómo la Biblia nos pide que la fe va a ser pasada por muchas etapas en nuestra vida. A veces van a ser etapas bonitas y hermosas, pero a veces van a ser etapas duras y fuertes y dolorosas. Amén. Entonces, y cuidemos de no pensar, es que ya no tengo fe porque me está yendo mal. No. A veces el Señor quiere probar a sus hijos y va a permitir eso. Hermanos, cuando nosotros hablamos entonces de que esta fe que Dios espera, esta fe entonces va a perseverar a pesar de las conquistas y las fallas que tengamos, a pesar de las conquistas y el sufrimiento. Por eso hoy vamos a concluir, dice, por la fe, hermanos, perseveramos en las conquistas y en el sufrimiento. ¿Sí? Es la última parte. Por la fe perseveramos en las conquistas y en el sufrimiento. ¿Sí? Y perseveramos, hermanos, porque saben que también es difícil lidiar con el éxito, como lo llaman. ¿Sí? Lidiar con las cosas buenas es muy difícil lidiar. Miren, hermanos, cuando tú estás buscando tal vez cómo salir adelante, a veces pides y dices, yo quisiera tener un buen trabajo, ¿no? Y estás buscando cómo sobresalir. Y a veces viene el éxito a tu vida, o como otra vez lo pongo entre comillas, porque el éxito que el mundo llama no es lo que Dios define como éxito. Siempre hay que aclarar eso. Pero de repente tú piensas que ya ha venido a ti la bendición, y entonces ahí, hermano, es cuando te empiezas a descuidar. No hay peor situación, hermanos, cuando estamos pasando por un momento de éxito. Un momento de victoria. David se descuidó cuando él estaba viviendo en su palacio tranquilamente y que los demás, ¿verdad?, pelearan sus batallas. Él estaba tal vez viviendo un momento de victoria. De repente en nuestras vidas pensamos que lo más difícil es cuando estamos mal, cuando pasamos una enfermedad, viene un momento duro, y no, hermanos, eso no es difícil de llevar porque el Señor nos fortalece, nos acercamos al Señor. Lo difícil es cuando nos olvidamos de Dios porque todo va bien. Y es cuando te descuidas. Es cuando el enemigo dice, mira, este está durmiendo, dicen, a sus anchas. Ya no se acuerda de orar en la mañana. Dicen, ¿para qué oro si hay mucho trabajo? Ya no se acuerdan, ¿verdad?, de pedirle a Dios por la provisión, porque dicen, ¿para qué oro si pues ya el Señor me ha dado hasta en abundancia, hasta para allá para arriba? ¿Verdad? Ya no se acuerdan de Dios y entonces se olvidan, y ahí es cuando viene. Por eso el Señor nos dice ahora, tengamos cuidado, porque la fe tiene que perseverar en las buenas y en las malas. En las buenas no te olvides de Dios, y en las malas no renuncies a tu fe. Amén. Entonces, bueno, vamos al versículo 29. Vamos a entrar en materia, hermanos. Versículo 29 dice así la Escritura: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a ver, hermanos, primeramente la parte de la fe que conquista, porque como ya les dije, hay dos partes, ¿verdad? La primera parte es la que conquista, la que, hermanos, tú oras por un milagro y el milagro sucede, ¿sí? Tú oras por un milagro, hermano, quiero que oremos porque estoy enfermo, los doctores me diagnosticaron esta enfermedad, dicen que es incurable, me dan 6 meses de vida. Y de repente dice, vamos a orar, hermano, porque yo creo que el Señor me puede sanar. Y yo le digo, amén. Claro que Dios puede sanar. Y podemos orar por esa persona. ¿Y qué creen, hermano? Por la misericordia de Dios, la persona se sana. Y de repente dice, hermano, ya fui a mi chequeo médico y me dijeron, no tengo nada. Eso, ¿Dios puede hacer eso? Claro que sí. ¿Lo creemos, hermano. Seguimos creyendo en milagros. Dice la Escritura, ¿verdad? En Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, orarán por los enfermos y sanarán. ¿Quién hace la obra? Yo no. Dios la hace. Entonces, cuando pasa un milagro, tú, a veces ahí, hermano, a veces dices, ay, creo más por lo que vi. Debemos de tener cuidado.
Porque, hermanos, verdaderamente Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Pero nuestra fe no debe estar basada en los milagros, sino en las promesas de Dios. Porque muchos, vamos a verlo más adelante, tal vez no van a ver esos milagros. Pero aquí el pueblo de Israel iba huyendo de Faraón. Yo creo que la mayoría sabe la historia. El pueblo de Israel es sacado de Egipto, mueren los primogénitos y entonces dice que los dejaron ir y les dijeron, váyanse, ya no queremos que estén en Egipto. Y entonces cuando el pueblo de Israel sale, dice que hubo un momento en el que ellos se quedaron atrapados en el Mar Rojo y el desierto. Pero Dios lo hizo a propósito. Acompáñenme a Éxodo 14, rápidamente. Éxodo capítulo 14. Desde el versículo 1. Y dice así la escritura. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Quién los llevó ahí en ese lugar? Pues los llevó Dios, ¿verdad? En un momento nos dijeron, ahí no hay escapatoria. Y a veces pensamos que en nuestra vida llega un momento y nos dices, oye, ¿por qué llegaste aquí si no hay salida? Llegamos un momento a pensar, pero cuando estamos con el Señor, y esto está hablando de una fe genuina, no la fe falsificada. Hemos hablado de los que tratan de sustituir la fe, ¿verdad? No, estamos hablando de hijos de Dios que tienen una fe genuina. Y esa fe, ¿verdad? Por su fe, a veces somos llevados a momentos difíciles en nuestra vida que no vamos a saber qué hacer. Pero Dios en su misericordia tiene todo bajo control, ¿verdad? Pues en el versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vean, nuevamente da testimonio, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel no estaba solo. No estaba solo. Tenían ¿quién de su lado? Dios. Dice la escritura que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Tú lo crees, mi hermano? Bueno, aquí el escritor dice que el pueblo de Israel había salido con mano poderosa, ¿verdad? Dice, seguimos leyendo, dice el versículo 9, siguiéndolos pues los de egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron a gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Miren, hermanos, el temor se apoderó de ellos. De repente, ¿verdad?, cuando salieron empezaron a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando vieron que venía el faraón con todos sus carros, con todo el ejército, su corazón desfalleció. Dijeron, oh, y empezaron a reclamar. ¿Alguien de aquí le ha pasado eso? De repente, ¿verdad?, está bien cuando las cosas van bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando algo sale mal, todos tienen la culpa. Y le dice al marido, por tu culpa. Y le dice a la esposa, te lo dije. Y le dice a los hijos, ustedes son. Y ya para todos, ¿no? Le dice al pastor, ¿para qué le hice caso? ¿Por qué? Porque así pasa.
Aquí los egipcios estaban tras los hijos de Israel y cuando lo vieron, dice, tuvieron miedo, se espantaron y dijeron, mejor no hubiéramos estado bien como estábamos, ¿no? Después el versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo siguiente dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo Moisés? Confíen en Dios. Confíen en Dios. ¿Ustedes qué van a hacer? Nada. No podemos hacer nada. ¿Qué podían hacer los israelitas? Nada. Estaban por un lado, y ahí siento que nació, no sé, la Biblia no lo dice, no he investigado, pero siento ahí que dice, me siento como entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque ahí estaban los egipcios por un lado con la espada y detrás estaba el mar. No podían huir, ¿no? Y entonces ellos dijeron, ¿verdad? Tenemos miedo, y Dios le dice, ustedes no van a hacer nada. ¿Quién iba a hacer todo? Dios iba a pelear por ellos, ¿verdad? Entonces el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar. A veces, hermano, a veces dice, Dios dice, y divide el mar, y yo creo que Moisés se quedó, ¿qué? O sea, ¿qué, Señor, que divida qué? Y a veces, hermanos, ahí es donde Dios va a probar nuestra fe. A veces pensamos simplemente en decir cosas para probar nuestra fe. Decimos, a ver, pues si tienes mucha fe, a ver, ahora declara que esto va a pasar y que pase. No, hermano, otra vez. La fe tiene como base la promesa de Dios. Si tú haces algo que no está sustentado por lo que dice la Biblia, eso no es fe. Eso es otra cosa que tú te estás inventando. Porque hoy pueden agarrar, y muchos han torcido palabras de Dios, y muchos dicen, si tienes fe, di que hoy te va a caer un carro nuevo. Y si tienes mucha fe, vas a ver que mañana sí va a pasar. Hermanos, eso no es fe. Eso es un engaño que nos han metido. Y que muchas veces en la iglesia se dirige de esa manera, y eso no es lo que Dios dijo. Cuando estaba aquí dice, Jehová peleará por ustedes, ¿verdad? Le dijo a los israelitas. Y sobre esa base fue que les dijo, ahora tú extiende tu mano y dile a este mar, divídete. Y ese mar no porque Moisés quisiera ahora hacer un camino nuevo, no. Porque eso estaba sustentado por la promesa de Dios. Hermanos, no era cosa fácil. No era cosa fácil, seguimos leyendo, ¿verdad? Dice que, y entonces dice, he aquí, dice el versículo 17, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Cuál era el objetivo de ese milagro, hermanos? Aquí dice, para que Dios se glorifique. Hermanos, los milagros no son para nosotros nuestra gloria, nuestro reconocimiento, y decir, mírenme a mí. No. Si algún día vas a vivir un milagro, ese milagro tiene que ser para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. ¿Sí? El Señor Jesús nos dijo, ¿verdad? Cuando le cuestionan Juan capítulo 9, le dice, Señor Jesús, ¿nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él dijo, ninguno. Esto es así. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria. Y entonces uno dice, para la gloria, sí, hermanos, porque cuando ocurre un milagro,
Dios tiene que ser glorificado. Veíamos ya Hechos capítulo 2 cuando nace la iglesia y viene el derramamiento del Espíritu Santo. Más bien viene la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces lo primero que hicieron, ¿qué fue? Fue hablar las maravillas de Dios en otros idiomas, en otros lenguajes, ¿verdad? Lo primero que hicieron no fue decir, miren cómo Dios me... No. Ellos hablaron las maravillas de Dios. Y esa es una verdadera fe. La fe que agrada a Dios es busca su gloria. No busca mi gloria, no busca una gloria propia. Entonces, cuando vemos esto, y ustedes conocen, ¿verdad? Conocen todo lo que pasó. Dice el versículo 27, nos saltamos, dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió, dice, con toda su fuerza. Yo me salté, ¿verdad? ¿Dónde estamos? 24, perdón. Desde el 24, desde antes, versículo 21, yo ando ahí dando vueltas. Versículo 21 dice, y extendió, porque otra vez extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Dice, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Imagínense, hermanos. Ahora vemos cómo Dios le dijo a Moisés, divídelo. Moisés dice, yo extiendo mi mano, extiendo la vara. Y al final Dios fue el que hizo que el mar se dividiera, que se abriera. Y uno pensaría, si el mar se abre, pues de todos modos queda todo fangoso, ¿no? Porque abajo. Pero dice que no, dice que pasaron en seco, no se hundieron, no quedó como que, ahí el pantano ahí, no, fue en seco. Y eso fue un milagro, hermanos. Entonces dice que cuando iban ahí se vieron el muro de agua a la izquierda y otro muro de agua a su derecha, ¿verdad? Y yo creo que quedaron, no sé, yo he visto películas que a veces ven peceras y a veces hay como los pececitos, ¿no? No sé si se veían los peces, no lo sé, ¿verdad? No sé si vieron ahí a un pez, ¿verdad? Nadando ahí, pero ellos, yo creo que los israelitas caminaron y dijeron, wow, tal vez estoy soñando, no sé qué estoy viendo, es un milagro. Y esa es la definición de milagro, algo sobrenatural, algo que no se puede explicar cómo pasó, no se puede. ¿Sí? Seguimos leyendo para terminar esta parte. Dice entonces 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová ¿qué? Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Dios dijo, yo pelearé por ustedes. Y ahí dicen los egipcios, Dios está peleando por su pueblo. ¿Creen que hoy esté pasando lo mismo? ¿Creen que hoy siga peleando Dios por su pueblo? Muchos se sienten abandonados. Muchos piensan, yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo creo que Dios ya no pelea por... Mi hermano, si tú eres un hijo de Dios y confías en tu Padre, nuestro Padre nunca nos va a abandonar. Nunca. Y aquí dice que Dios peleaba por su pueblo. 26. Y dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¡Wow, hermanos!
Y ahora vemos que dice el autor de los Hebreos, dice que por esa fe los egipcios se ahogaron y los de Israel pasaron en seco. Por esa fe, ¿verdad?, que creyó en la promesa de Dios, vio un milagro. Hermanos, ¿es el único milagro que habla la Biblia? No. Hay muchos milagros. Y todos persiguen el mismo propósito, que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. ¿Sí? Hermanos, no te jactes de tu fe. No te enorgullezcas de tu fe. No digas, es que yo creí mucho y mi fe es grande, por eso pasa eso. No, es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Seguimos leyendo ahí en Hebreos 11, versículo 30, que ya vimos, dice que los egipcios al hacer lo mismo fueron ahogados, imagínense. Por un lado los israelitas salieron vivos, por otro lado los egipcios murieron. 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Verdad? 7 días ahí estuvieron ahí insistiendo. Pero hermanos, cuando hemos analizado y estudiado esta conquista de Jericó, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios? Mira, tú vas a derribar esos muros, porque esos muros eran muros grandes, muros que estaban preparados para la guerra, para proteger a la ciudad. Y hermanos, eran muros que resistían mucho tiempo ahí los ataques del enemigo, ¿sí? Y de repente, ¿verdad?, llega el pueblo de Israel. Ahora ya no está Moisés, ahora está Josué. Josué está dirigiendo al ejército. Y llega, ¿verdad?, a cruzar. De hecho, desde antes había un milagro, porque ellos cruzaron el Jordán, el río Jordán, también en seco. Dice que de repente se estancó ahí, más arriba, ¿verdad?, el Jordán, se estancó el agua. ¿Cómo? Ellos no lo supieron, no lo entendieron. Fue un milagro del Señor. Pasaron en seco y de repente otra vez fluyó el agua, ¿verdad? Y cuando se enfrentan delante de Jericó, viene, hermanos, la primer pregunta: ¿cómo vamos a conquistar Jericó? Y de repente tal vez uno se levanta y dice, yo creo que tenemos que invadirla con espada y vamos a llegar y a darle con todo. Tal vez no sonaría mal, porque era lo que hacían en esa época. Era lo más común, llegar y enfrentarse pues en la guerra a espada, cuerpo a cuerpo. Otros tal vez decían, no, pues vamos a poner una emboscada. Otros, y de repente dice, no, tenemos que consultar al Señor. Y el Señor les dijo, no va a ser tal vez ninguno de los consejos que ellos digan. No lo dice así la Escritura, ¿verdad? Pero yo trato de imaginar y otra vez, no, disculpen esta parte que es la especulación que a veces damos, porque tenemos que presentar lo que Dios dijo. Y cuando de repente Dios les dice, no va a ser de otra manera, va a ser de esta manera. Y la manera es, ustedes van a rodear la ciudad. Y en el último día, ¿verdad?, después de la última vuelta, ustedes van a gritar. Y cuando griten, las murallas, los muros van a caer y entonces ustedes van a conquistar la tierra. Hermanos, ¿saben cómo sonaba esta idea? Sonaba diciendo, ¿qué? ¿Qué con gritos? Bueno, hoy en día hemos escuchado a personas, ¿verdad?, de la ópera principalmente, que empiezan con su voz y rompen un vaso. Pero no creo que rompan una muralla. Y más si fueran 600,000, 1,000,000, como eran los israelitas. No sé si eso ha sido nuestro... No lo hemos visto. Pero la Biblia dice que con el grito del pueblo de Israel, las murallas cayeron. Y ahora, hermano, la fe de ellos tuvo que ser probada, porque de hecho hay una serie por ahí, ¿verdad?, en streaming, que es acerca de la tierra prometida, de Josué y la tierra prometida. Y de repente, ¿verdad?, y los ves dando vueltas, y en el momento en que están dando vueltas, otra vez es especulación, esto no es bíblico, hay generales que dicen, oye, Josué, como que eso no me hace sentido de que gritemos nada más. Y estaban los generales diciendo, yo creo que
que mejor vamos y usamos otro método, porque el gritar, mira, yo he estado en muchas batallas, he estado en muchas guerras, y pues ni una ha sido ganado gritando, ¿no? Y entonces ahí Josué tuvo que decir, no, esta es la manera que Dios nos dio, esta es la manera que vamos a hacer. Y Josué entonces tuvo que ser cuidadoso de cumplir la palabra al pie de la letra. Hermanos, todos sabemos la historia. Cuando llega la última vuelta, ¿verdad? Era la séptima vuelta, dice que el pueblo de Israel gritó, y en ese momento los shofares sonaron, las trompetas sonaron, todo sonido de bocina, gritó, dice, y entonces los muros cayeron. Y el pueblo de Israel entonces dijo, gloria a Dios, y fueron y conquistaron Jericó. No hicieron nada, simplemente gritar. Y por esa fe que ellos tuvieron, conquistaron a Jericó. Hermano, a veces Dios, y esto lo hemos estudiado junto con Josué, a veces Dios nos va a dar métodos poco ortodoxos, poco probados, y de alguna manera hasta sonaría locos. Esa palabra, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Sí, sonar así. Pero Dios es el que decide los métodos, porque Él es el que va a hacer la obra. Yo les he platicado y les he dicho, y lo vuelvo a decir, hermanos, nosotros tuvimos un problema con nuestro Joelito, ¿verdad? Nuestro hijo pequeño. Y a mí me sigue sorprendiendo el método que Dios me dio para que él fuera sanado. A mí. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, yo buscaba y decía, Señor, pues tal vez será un médico, una medicina, lo llevaré aquí, tal vez no es el hospital aquí, tal vez el hospital acá, y vamos, y hermanos, estuvimos 5 años de esa manera. Hasta que el Señor, ¿verdad? Otra vez en ayuno me dijo, haz esto, simplemente que deje de cenar. Y yo, ¿qué? Hermanos, así. Y se lo platico a mi esposa, por ahí está mi esposa, acérquense con él. Y dije, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y gracias a que mi esposa es una mujer de fe, no me dijo, no, como doctora, yo no, estoy de acuerdo. No, ella dijo, si así lo dijo el Señor, así lo vamos a hacer. Y el niño sanó. ¿Fue por lo que yo tal vez, hermanos, hice? No. El método para mí era tal vez decir, ¿en serio? ¿Así nada más? Sí. Y porque uno tiene que confiar en el Señor, y el niño sanó. Gracias a Dios va a cumplir 3 años que ya no ha ni visitado al doctor, ni visitado un hospital, nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo sanó. El método, hermano, el método a veces es lo de menos. A veces va a ser, a veces como este versículo de Josué que dice, con un grito derribaron las murallas. Sí, porque Dios puede aún, con un grito, ¿verdad?, destruir todo lo que Él quiera, levantar todo lo que quiera. ¿Por qué? Por la fe. Hermanos, entonces, aquí podríamos pensar equivocadamente, el poder está en la fe. He escuchado personas que dicen, el poder de la oración. No, hermano, la oración en sí no tiene poder. Tiene poder a quien le oramos. Y la eficacia de la oración es que oramos a Dios, que Él contesta y hace, ¿verdad?, con su mano poderosa lo que nosotros clamamos y pedimos. El pueblo de Israel clamaba por auxilio. Y muchos dirán, fue gracias a la oración. No. Fue gracias a Dios que Él escuchó la oración y mandó la salvación. Pero a veces caemos en error. Y a veces podemos, el poder de la fe. La fe en sí no tiene poder. Tiene poder en quien confiamos y creemos que es Dios. Y aquí ellos dijeron, Dios, yo no sé si mi grito va a ser fuerte, va a ser pequeño, pero yo sé que tú vas a hacer lo que tú prometiste. Aunque a veces mi grito saliera así, ¿verdad? A veces un grito de júbilo y unos gritan así, fuerte, ¿no? Y otros por ahí, Bueno, hermano, si tú tienes fe aún ese grito, ¿verdad?, Dios lo convirtió
en una arma, en una herramienta para cumplir su propósito. El poder de la fe. Seguimos leyendo ahí en el versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, aquí habla de la salvación de una mujer que en primer lugar era una incrédula, pecadora, como muchos de nosotros fuimos antes de venir al Señor. Y el escritor no le da reparo en quitar el oficio de esta mujer antes de confiar en el Señor, porque les aseguro que después de ello Rahab hizo su vida de una manera distinta. Todo cambió para ella, pero ella decidió confiar o no confiar. Y cuando vinieron los espías, ella les dijo, los que conocen la historia, ¿verdad? Igual ahí en el capítulo de Josué, no recuerdo el capítulo claramente, pero le dice a los habitantes de Jericó, le dice: el Señor va a entregar esta ciudad a ustedes. Y dice: yo he escuchado cómo Dios los pasó por el mar Rojo, cómo los sacó de Egipto con mano poderosa. Y yo he escuchado eso, y ahora que veo a mi pueblo que está en una ciudad amurallada, cómo han, ¿verdad?, desfallecido, yo solamente puedo decir que yo creo en ese Dios que los sacó a ustedes. Yo creo, y ella hizo una decisión: o quedarse con el pueblo o creer en Dios. Y esa es la misma decisión que hoy todos hacen, hermanos. Hoy muchos allá afuera, ¿verdad?, le dicen: mira, no, la decisión que tienen que hacer es o confías en Dios y que Él es Jesucristo y te puede salvar, o no. Todo depende de eso. Si ellos creen en Jesucristo como nosotros hemos creído, ellos serán salvos. Si no creen en Jesucristo y lo niegan, ellos ya han sido condenados. Sigue siendo lo mismo. Se trata acerca de Jesús. Y aunque esa mujer no conocía a Jesús, conocía las obras que ya había escuchado de Dios. Y en ese momento dijo: yo quiero confiar en ese Dios en lugar de confiar en esta bola de miedosos, ¿verdad? Yo quiero confiar en ese Dios todopoderoso que abrió el mar en lugar de confiar en estos muros que se pueden caer. Y entonces la mujer tomó una decisión y confió en Dios. Y entonces dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y llegaron los espías. ¿Saben, hermanos? A veces lo relatamos de una manera bien sencilla. Bueno, nada más ocultó los espías y ya. No, si la descubrían, cuello, dicen por aquí. Si descubrían que ella traicionaba a Jericó, hermanos, la sacaban y ahí mismo la ejecutaban. Ella tuvo que tener confianza porque ella puso su vida en riesgo a causa de la promesa. Hermanos, nosotros tal vez nunca, no lo sé, solo el Señor lo sabe, tal vez nunca tengamos que poner nuestra vida en riesgo, pero si en algún momento es necesario, tenemos que estar seguros que ese riesgo que vamos a correr es a causa de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que hay cosas mejores que nos esperan. Si tú y yo no creemos que el cielo es mejor que la tierra, no vamos a hacer nada. Pero yo creo que el cielo es mucho mejor que esta tierra. Yo creo que el cielo, así como habla la Escritura, una tierra nueva va a ser creada, ¿verdad? Yo creo en eso y estoy dispuesto a padecer a causa de esa promesa. Yo no sé si el Señor permitirá, ¿no? Yo le pido: Señor, dame tu fortaleza, como le dice a Rahab, como le dice a Abraham, como le dice a Moisés, como le dice a Noé, para que pudieran atravesar por esa situación. Yo no sé si Dios me lo permitirá o no, pero, hermanos, debemos estar seguros que Rahab tuvo una fe que le salvó no solo a ella, sino también a su familia. Vimos también la fe de Noé. Noé salvó a él y a su familia. Y ahora vemos y otra vez en la promesa del Evangelio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dios no te quiere llamar solo. Dios nos ha llamado con nuestra familia.
Y ahí está la promesa. Entonces, esa fe, hermanos, hazañas visibles, versículo 32, ¿verdad? Dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Y aquí, hermanos, me identifico porque a mí siempre me falta el tiempo. En las prédicas casi los hermanos me dicen, ¿a qué horas terminas? Porque ya te pasaste. Y aquí me identifico con él porque dice, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron. Amén, mi hermano. Yo digo, sí, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y todos hasta ahí decimos, amén. Yo quiero ver eso, dicen muchos. Esa fe, dicen, wow, esa fe, dicen que conquista reinos, wow, esa fe que hace huir ejércitos, esa fe. Y a veces, ¿verdad?, sentimos esa fe así. Pero, viene la otra parte de la fe. Dice así, más otros, ¿verdad? Dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen hechos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí vamos a ver la otra parte de la fe. Vimos la fe que conquista, vimos la fe que se goza en la victoria, hermanos, pero hay otra fe. No, perdón, corrijo, no hay otra fe, más bien está la otra parte de la fe que sufre. Está la otra parte de la fe, hermanos, que tiene que padecer dolor, angustia. Y a veces, hermanos, esa parte no la queremos ver. Queremos ver solo la parte de la conquista, la parte bonita, la parte en donde salimos airosos y victoriosos. Y hay otra parte, hermanos, que esa parte no es agradable a veces, pero también es fe. Y es necesario que nosotros estemos preparados para poder padecer, si es necesario, o poder salir victoriosos, si así Dios lo quiere. Y empezamos, ¿verdad? Porque ahí dice otros, dice más otros. Y aquí, hermanos, cuando habla de otros, está hablando que ellos también eran hombres de fe. Así como Moisés, así como Noé, así como Abraham, así como Abel, estos otros también eran hombres de fe. Dice, ¿verdad? Otros fueron, ¿verdad? Otros fueron atormentados. Otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sí? Nosotros a lo largo de la historia hemos visto cómo hay cristianos que han sido condenados a muerte por su fe. Y muchos les han dicho, o renuncias al evangelio o te mueres. Y muchos ellos han decidido, ¿verdad?, seguir a Cristo antes que volverse atrás. Y está la historia que hemos nosotros adoptado cuando estaban en el Coliseo, ¿verdad?, ahí romano, y le decían, o renuncian a su Dios, o renuncian a Cristo, o se los van a comer los leones. Y muchos dicen que ahí nació, no me consta, muchos dicen que ahí nació ese canto diciendo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo.
he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos se saben ese canto? Y ese canto, hermano, nos debe de recordar que si tú has decidido, si yo he decidido seguir a Cristo, no podemos volver atrás. No podemos. Aquel que toma el arado y mira hacia atrás dice, no es digno, no es digno. Y mi hermano, tú y yo debemos estar convencidos que si hemos decidido seguir a Cristo, no puedes ni siquiera mirar ni añorar lo que has dejado atrás. Hay muchos que dicen, ay, como el pueblo de Israel, recuerdo en Egipto cuando nos servían las ollas de carne. Y eso a veces pasa con los días. Recuerdo antes de venir al Evangelio, cómo me iba bien. Te iba bien porque transabas. Por eso te iba bien. Pero ahora que ya no transas porque Dios ha hecho tu vida, ahora tienes, ¿verdad?, que padecer a causa del Evangelio. Y entonces tú puedes estar seguro que ellos fueron atormentados, no aceptando el rescate. Dijeron, no, yo estoy dispuesto a morir a causa de Cristo, a causa de Dios. No importa lo que me ofrezcan. Hermanos, ellos tal vez no salieron ahí airosos diciendo, ahora salido victorioso de esta batalla. No, tal vez muchos murieron, pero en el cielo Cristo los espera diciendo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pone. Entra en el gozo de tu... ¡Wow! ¡Wow, hermanos! ¿Cuántos no quisiéramos decir, sí, Señor, yo quiero en ese momento, ¿verdad?, de decisión, decir, no me vuelvo atrás porque sé que tú me vas a esperar en el cielo con esas palabras de fidelidad. Aunque en lo poco, en lo poquitito, no importa, pero que seamos hallados fieles delante del Señor. Seguimos leyendo, dice en el versículo 36, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Hermanos, cuando el apóstol Pablo relata su conversión, él dice que por el celo que tenía de su religión, él azotaba a los cristianos. Y no solo les azotaba, dice, los obligaba a blasfemar. Les obligaba a retractarse. Les pegaba. Imagínense al apóstol Pablo confesando su pecado públicamente. Y él decía, yo agarraba a los cristianos y les azotaba hasta que les decía, renuncia a tu Cristo, renuncia a tu Dios. Y dice que ellos no renunciaban. Y los tenía que sacar arrastrando de ahí. Imagínense. Él era testigo porque él lo vivió. Él fue quien procuró que los cristianos abandonaran su fe. Y dice que no lo logró. Y dice que no pudo. Entonces, camino a Damasco, el Señor Jesús se le apareció. Y el Señor Jesús dijo, Pablo, ¿verdad? Dice que resplandeció de una manera que él vio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dice, no, tú no estás persiguiendo a los cristianos. Tú estás persiguiéndome, le dice el Señor Jesús. Tú eres. Y dice, de ese momento, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, no te preocupes, porque lo que tú hiciste vivir a ellos, tú lo vas a vivir en carne propia. ¡Wow! Y ahí Pablo, hermanos, creo que él estaba convencido diciendo, ahora sé por qué ellos no renunciaron a ti. Ahora sé por qué ellos no blasfemaron tu nombre. Ahora sé por qué ellos, a pesar de ser azotados, a pesar de ser puestos en cárcel injustamente, el apóstol Pablo ahora entendió por qué no renunciaron a Jesús. Y él, después de eso, hermanos, no renunció a Jesús. Te pregunto, ¿tú renunciarías a Jesús? Muchos te van a venir a tentar.
Muchos te van a decir, el enemigo va a decir, renuncia a tu fe, renuncia a Cristo. Y tú tendrás que decirle, no quiero renunciar a Él. Por más que vengan estos azotes, a veces uno pensaría, ¿son azotes físicos? No. A veces son otro tipo de azotes que van a traer tristeza, dolor, angustia a nuestra vida. Son otros azotes. Seguimos leyendo en el versículo 37, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hermanos, apedreados. El libro de los Hechos, capítulo 7, ¿verdad? Habla del relato de Esteban y cómo Esteban predica el evangelio y dice que los judíos, dice, les crujían los dientes del coraje que tenían. Y en ese coraje, dice, apedrearon a Esteban. Lo apedrearon. Y en ese momento, dice, Esteban estaba siendo apedreado y en ese momento, dice, que empezó a ver la gloria de Dios. No sé, hermanos, si Esteban ya había visto la gloria de Dios antes, la Biblia no nos dice, pero cuando él experimentó ver la gloria de Dios es cuando estaban apedreándolo. Cuando estaban apedreándolo. Y en ese momento, ¿verdad? Entonces dice que él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice que vinieron ángeles y se llevaron su espíritu. Hermano, a mí me sorprende en Lucas, ¿verdad? Cuando habla de rico y de Lázaro. Y dice la escritura que murió el rico y nadie vino por él. Al contrario, se fue al infierno. Pero murió Lázaro y vinieron ángeles y se lo llevaron. Y eso me hace pensar a mí el día que muera. Todos vamos a morir, ¿saben eso? Nadie aquí en este mundo, nadie es eterno. Todos vamos a morir. Y se los he dicho, el único punto es saber cuándo y cómo. Pero si algo es seguro, es que todos aquí algún día vamos a morir. Y los que no, si el Señor viene antes, vamos a ser transformados y llevados con el Señor. Pero hermanos, cuando muramos, yo le digo, Señor, el día que yo muera, imagínate decir, me gustaría despedirme de mi familia, de mis hijos, tal vez mis nietos, yo no lo sé. Y me gustaría decir, Señor, he terminado aquí. Y el Señor enviará ángeles. Yo creo que cada uno de los cristianos, el Señor va a mandar ángeles a llevarse ese espíritu, esa alma al cielo. Y los que no son, bueno, nadie va a venir por eso, se van a ir solitos al infierno. Ya ellos se verán, ¿no? Porque así la Biblia, muchos dicen, el Señor te va a mandar. Yo no creo eso. Más bien, la Biblia dice que si tú no obedeces, tú solito te vas a ir, ¿verdad? Solitos se van a ir. Pero los que confiamos en Él va a mandar Él nos va a mandar a traer. Y digan, hijos, vuelvan a casa. Bienvenidos a casa. Porque así fue con Esteban. Esteban, ¿verdad? Vinieron ángeles y se llevaron y él siendo apedreado, él ni siquiera ahí dijo, ay, ojalá ustedes, no, él dijo, Señor, perdónanos, perdónales este pecado. No saben qué están haciendo. Pero otros fueron aserrados, dice, ¿verdad? La tradición, no lo vemos, pero que muchos de los profetas fueron partidos a la mitad. Imagínense, vivos, no muertos, vivos los aserraban. ¿Sí? Y aquí habla de que fueron aserrados, fueron muertos a filos de espada. ¿Sí? Un discípulo de Jesús, Jacobo dice que él llegó el momento en que llegó y lo mataron a filo de espada. Y a veces uno no pensaría porque él, miren, fue apresado junto con Pedro, el apóstol Pedro junto con Jacobo. Y a uno lo mataron a filo de espada, pero Pedro fue liberado por Dios. Y uno podría pensar, es que Pedro tuvo más fe. No confundamos.
Dios en su misericordia supo, ¿verdad?, que la manera de morir de Jacob iba a ser a filo de espada. Y de Pedro, no se preocupen, Pedro tardó unos años, pero después fue muerto, y dice la tradición, no lo dice la Escritura, la tradición, que fue crucificado, y él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor Jesús, crucifíqueme boca abajo. Y dicen que él fue crucificado boca abajo, pero al final murió a causa de Cristo. Ese Pedro, que cuando le dijeron: ¿tú conoces a Jesús? Yo no. ¿Quién es ese Jesús? Yo ni en cuenta. Y dije: no, tú estabas con él. No, de veritas que no. Y hasta que le dijeron: tú estabas con él. Y él tuvo que empezar a maldecir. ¿Qué? Y empieza a decir: yo no conozco a tal. No quería padecer a causa de Cristo. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza a obrar en él, y ahora es un hombre completamente distinto. Fue a la muerte gracias a Jesús, y así lo dice aquí. Esa fe, hermanos, es la misma fe que conquista. Esa fe es la misma que se deleita en los logros, en los éxitos, en todo lo que viene. ¿Por qué? Porque está dispuesto uno a padecer a causa de Jesucristo. ¿Sí? Seguimos leyendo, vamos terminando. Dice ahí el versículo, ahí mismo dice: muertos a filo de espada, anduvieron acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pieles de animales. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? ¿Cómo era su vestido de Juan el Bautista? Dice piel de camello, ¿verdad? Dice que comía langostas, miel, lo que el Señor le proveía en el campo. Pero antes de él, ¿recuerdan Elías cómo vestía? Igualito, con su piel, ¿verdad?, de animal, su piel de camello, y comía lo mismo que el Señor le daba. La Escritura dice que el Señor enviaba cuervos a alimentar a Elías, ¿verdad? Lo alimentaba, y wow. Uno pensaría: no tienen que caerse muerto. Entonces él no tiene nada. Porque hoy desafortunadamente el mundo nos valora por lo que tenemos. Ay, tiene una buena casa. Órale, no, él sí. Y vemos a los ricachones, wow, mucho dinero, y muchos hasta los idolatran. Muchos dicen: ay, quisiera ser como tal cual, porque tiene un imperio de dinero. Cuando el Señor venga por ellos y no se arrepienten, se van a ir al infierno con todo y su dinero. Eso es lo triste, hermanos, que la salvación no se puede comprar con nada. Cristo ya la ha comprado por nosotros. Y a veces vemos más eso que otras cosas. Y entonces, muchos son, ¿verdad?, menospreciados. Dicen: mira, ese no tiene, ese nada más dice que tiene a Cristo, pero pues no ha podido tener aquí un imperio, no ha podido tener riqueza. No, yo no quiero, ¿verdad? No quiero saber, quiero ver a las personas que tienen mucha riqueza, mucho poder. A él sí los admiro. Es un engaño. Y nosotros no debemos de caer en ese juego, porque a veces en ese juego queremos aparentar. Hay cristianos que quieren aparentar. Yo voy a aparentar que tengo dinero, me compro un carro nuevo aunque sea a 10 años de crédito. Hermanos, eso es incorrecto. Yo quiero aparentar que tengo y voy a traer ropa de marca aunque me endeude 2 años para pagar una camisa. Hermanos, eso es algo incorrecto. No podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque aquí dice: aún aquellos que no tenían más que una piel de animal, tenían testimonio delante de Dios. Y eso es lo que importa. A veces decimos: es que Dios mira el corazón y no mira. No, Dios mira lo que hacemos también físicamente, pero también ve las intenciones de nuestro corazón. Y es importante hacerlo. Ellos, mis hermanos, el versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzan... No, me salté. Perdón. Dice el versículo 38: de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, dice el mundo, hoy el mundo no nos considera dignos del mundo. Hoy, ¿verdad? El mundo puede decir, es que ustedes no son dignos de esta, pero el mundo nos menosprecia. Y Dios dice todo lo contrario. El día que nos presentemos delante del Señor, Él nos va a llamar a nosotros dignos y a ellos indignos. Hoy rechazan y menosprecian a alguien que cree en Cristo, tal vez, y te puedan tachar, ¿verdad?, ahí de lo que quieran. Pero el Señor dice, el mundo siente que no nos merece, pero realmente lo que ellos no saben es que el día del Señor, ellos no merecerán lo que Dios les ha preparado porque lo despreciaron. Hoy ningunean, hoy dicen, ¿verdad?, hoy hacen, y el mundo tal vez no lo merecemos. Y hermanos, ni lo queremos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y muchos quieren amar las cosas del mundo. Nosotros no queremos eso. Nosotros primeramente queremos amar las cosas de Dios. Y buscamos eso. Y tal vez sí vamos a un trabajo, tal vez sí estamos, ¿verdad?, estudiando en una escuela, tal vez sí. Pero nuestra razón de hacer eso es buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y entonces ellos, ¿verdad?, dice, los despreciaron. Dice Dios, el mundo no los merecía. El mundo no era digno de ellos. Aunque ellos parecieran, ¿verdad?, insignificantes, para Dios somos valiosos. Para Dios somos valiosos. No hay, ¿verdad?, nada más importante que saber esto, hermanos, que como hijos de Dios, Dios nos ama de una manera indescriptible. Dios te ama. Dios, no uses eso para decir, ahora le voy a pedir todo. Ahora voy a agarrar y voy a empezar, ¿verdad?, a decir como niño caprichoso, y si no me das esto, pues ya no te quiero, papá. No. Un hijo de Dios verdadero no hace eso, ¿verdad? Pero Dios nos ama de una manera, hermanos, que Él ha entregado a su Hijo unigénito, que es el regalo más precioso que tenemos. Por eso vamos a concluir, ¿verdad? Y dice así, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Ya vimos todos, desde Abel, desde Abraham, desde Noé, David, Gedeón, Jefté, todos, y aún los que no se han nombrado, todos esos testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe que tenemos, hermanos. Hermanos, el único propósito de todo lo que hemos estado escuchando es: no apartes tu mirada de Jesucristo. No la apartes. Sigue mirándole a Él. Sigue diciendo: Señor, sigo corriendo esta carrera. Sigo adelante. Pero no quito mi mirada de ti, Señor Jesús. No quito la mirada de Jesús. Amén. Porque muchos hermanos se van a querer apartar y van a empezar a ver otras cosas en lugar de ver a Jesús. Hermano, ten fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo es la fe que va a atravesar las victorias, pero también el sufrimiento. Esa fe te va a mantener firme a pesar de que vengan momentos difíciles, y te va a mantener firme cuando todo lo que quieras se cumpla, gracias a Dios. Esa fe, hermano, entonces es la fe que le agrada a Dios. Ponte de pie, vamos a orar.